O sea, pero tratamos todas las veces por lo menos de recursos, o sea. L'Oréal País presenta la nueva coloración sin verdes. Nuevo casting de Estas son mis nietos, todos. Éramos muy poco aquí en Torrejón. Creo que 4 familias de africanos. Y yo creo que toda la familia nos han tomado por americanos en esa época, porque muchos negros eran negros americanos que estaban en la base trabajando como militares. Empecé a aprender el idioma cuando nació mi hijo, porque llegué al hospital el día de nacer el niño, no sabía ni qué decirle al médico. Y había roto agua y yo le decía agua, agua, agua. La verdad es que con mis hijos me han dado una fuerza de que mira, tiene que salir temprano. A veces me levantaba aquí a las 5 de la mañana para ir a entrar a un sitio para allá a las 6, tenía que estar ya limpiando. Y que me costó mucho, porque decía, ay, madre mía, ¿por qué tengo que hacer esto si tengo cultura? Pero, ¿qué vas a hacer si no encuentras otra cosa? No te lo dan. Y para adelante. ¿Por qué la gente tiene que tener prejuicios? Otro por prejuicios de que porque es negro no sabe nada, ya va a buscar trabajo, ya solo piensa que tú vas para limpiar. Pero no piensa que esa es una persona que tiene también cultura, puede hacer más cosas que limpiar. Yo no digo que es malo, porque yo estoy ahora cobrando mi pensión por la limpieza, ¿sabes? Y gracias a Dios. Pero ¿por qué pensar que solo podemos limpiar? Yo vengo de una familia con una gran tradición, la verdad, de lucha, porque la mayoría, o sea, las mujeres de mi familia, que son las que siempre han estado al frente, son las que siempre nos han sacado adelante. Es fundamental que haya una perspectiva crítica sobre el racismo y que pueda también tener en cuenta las diferentes ópticas transgeneracionales, sobre todo porque de las personas mayores aprendemos cómo lo enfocan, cómo están gestionando la situación del racismo, porque luego eso se traslada en la política, eso se traslada en la sociedad, se traslada en cómo inculcamos esos valores a la siguiente generación. A la vez que aprendemos también, por ejemplo, de nuestros mayores, sobre todo las personas afromayores que han estado aquí y han vivido un escenario social y político diferente al que tenemos ahora, con otros recursos diferentes. Siempre pensamos en la necesidad de un espacio intergeneracional para intentar, digamos, crear esos marcos de diálogo entre los nuevos activismos negros, por decirlo así, y los que estuvieron antes, para no volver a repetir errores, para también darnos esa conciencia histórica, ¿no? Porque ya digo, en plan, muchas veces creemos que estamos haciendo por primera vez las cosas. Se impulsó este proyecto que impulsó Lucía Embomío, Laurent Leger y José Ollono, ¿no? de Afromayores, precisamente porque ellas son la memoria de nuestras comunidades, o sea, son ellas las que tienen que tener también un papel fundamental aquí. Lo que pasa es que muchas veces la propia programación que hacemos nosotras no las llama. Entonces, ¿cómo creamos, cómo hacemos ese espacio? Pues preguntándole a ellas. Mis hijos aquí en Torrejón tienen mucho apoyo de los chicos con quien han crecido. Y yo creo que ellos también se han sentido iguales a todos los chicos que estaban ahí en el barrio también. Aunque luego se ven, pues ya en el momento de buscar trabajo, y es cuando se pone la cosa un poco complicada, ¿sabes? Llama por teléfono, le hace una interview, mira, ¿qué sabes hacer? Nosotros tenemos le hablan con él todo muy bien, y cuando se presenta, oh, no, ya hemos cogido a otra persona. La verdad que son luchadores, sí, porque se han buscado un espacio, ¿sabes?, en un mundo, en un país que no es realmente suyo, aunque tendrán los papeles que son españoles, pero
mucha gente te mira como que no eres de aquí. Yo no sé si es que la gente quiere que estemos siempre miserables y no tengamos nada y que estemos ahí pidiendo. Ha habido como muchísimos cambios en la perspectiva, sobre todo transgeneracionales, ¿no? O sea, yo vengo de una familia en la que las preocupaciones siempre han sido como muchísimas veces de vida o muerte, de tener que tomar decisiones muy grandes, muy graves. Nos encontramos con que somos los únicos negros de todo el colegio, de la ciudad, donde te subes al transporte público y éramos los únicos negros, donde la gente te miraba. Cuando íbamos toda la familia junta y hacíamos algún evento, la gente se pasaba en el parque y se quedaba mirándonos. Entonces esas cuestiones, por ejemplo, han ido poco a poco redefiniéndonos y claro, ha sido totalmente diferente. Las respuestas de nuestra familia, sobre todo de nuestras madres y eso, ha sido muy de afróntalo, cuestiónate, pregúntate, pero con mucho miedo, con mucho temor, de ten mucho cuidado de las represalias, porque nos han querido siempre proteger, mientras que nosotras estamos ahí como preguntándonos, porque también con el tiempo se ha convertido en un hogar. España ha sido también nuestro país. En la escuela donde van las dos, el instituto como en la escuela, hay gente cuando la llevo veo gente de todos los sitios y eso me gusta. Y eso me gusta mucho. Y no he oído yo ya que ha habido problema ahí de que hayan discriminado a algún niño, cosas por ahí suelta. Pero tiene que saber que quizá lo mismo más tarde le puede pasar algo, ¿eh? Y tiene que ser fuerte y saber luchar. Yo no me siento diferente. Nunca. Yo nunca me he sentido diferente o poca cosa que otra persona. Me gustaría que mis nietos y mis nietas se sintieran también así, porque siempre va a haber gente mala y gente que tenga su cabeza en su sitio y sabe decir que, mira, esa es una persona. Pero de discriminación aquí sí que hay.